tardes a todos. Les doy la muy cordial bienvenida a la Casa América, al encuentro México, Revolución y Reconstrucción, el desarrollo económico, político y social de México en el siglo XX, dentro del ciclo Diálogos UNAM-Casa América. En primer lugar, quiero saludar a Ciro Murayama, director de UNAM en España, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos acompaña virtualmente, y a don Enrique Krause, historiador, ensayista y editor. Bienvenidos. Este ciclo entre la Casa América y UNAM comenzó ya hace unos meses. Es una iniciativa que busca afianzar la colaboración entre dos instituciones importantes para el pensamiento y la proyección de Iberoamérica, la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las universidades más prestigiosas y la más grande del mundo hispanoamericano, y esta casa que aspira a ser un puente vivo entre América y España desde hace ya 35 años. Y con esta actividad son 5 sesiones las que hemos organizado conjuntamente, lo que vamos a seguir trabajando juntamente con la UNAM. Esta tarde tenemos el gusto de poder reunirnos para escuchar un diálogo con dos intelectuales de altísimo nivel, dos figuras del pensamiento histórico, político y cultural de México. Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Enrique Krause, historiador, ensayista y editor de referencia en el mundo hispanoamericano. La conversación que tendrá lugar a continuación nos invitará a mirar con profundidad uno de los procesos más complejos y fascinantes de la historia contemporánea de América Latina, la forma en la que México logró, tras el cataclismo de la Revolución, articular y consolidar un proyecto de nación moderno, con vocación de justicia social y soberanía nacional. El rector abordará este tema a partir de su reciente obra Revolución y Reconstrucción, la economía política del México posrevolucionario 1917-1938, del tránsito de México hacia una nueva institucionalidad en un periodo donde las decisiones políticas y económicas desde el Estado se entrelazan con la activa participación de múltiples agentes sociales. Estoy convencido de que este encuentro será una oportunidad no solo para conocer mejor la historia reciente de México, sino también para reflexionar sobre los grandes temas que siguen marcando la agenda de nuestros países: la construcción institucional, el desarrollo con equidad, la memoria histórica y la proyección internacional de América Latina. Agradezco una vez más a la UNAM por esta colaboración constante que mantiene con la Casa América y que refuerza nuestros lazos, poniendo de manifiesto la importancia de las instituciones académicas para la educación. Gracias a nuestros magníficos ponentes y a todos ustedes por su presencia. Bienvenidos a Casa América. Muy buenas tardes. A nombre de la UNAM España, agradezco, por supuesto, a la Casa de América por su hospitalidad, por impulsar esta serie de conferencias, a su director, Leonardo Torre, por supuesto también a Moisés Morera y a todo el equipo de Casa América que, como ya mencionaba el director, desde hace unos meses emprendió junto con la UNAM España este proyecto, este ciclo de conferencias donde aprovechamos pues el conocimiento de los académicos de la UNAM y también para reflexionar sobre asuntos que son de interés para ambos países. Permítanme brevemente compartir la génesis de esta conferencia. El rector de la UNAM, el doctor Leonardo Lomelí, fue invitado a una importante reunión que tiene lugar el día de mañana entre una Europa, que es una red de las 10 universidades europeas más importantes, que se encontrarán con latinoamericanas. En este caso, la UNAM fue una de las universidades invitadas, y cuando supimos de esta invitación y también que la revista Letras Libres junto con la Universidad de Villanueva celebraría, como ocurrió ayer y antes de ayer, un encuentro literario en homenaje al premio Nobel y escritor latinoamericano Mario Vargas Llosa, pues al saber que dos historiadores mexicanos coincidirían en Madrid por distintas responsabilidades profesionales,
de propiciar el diálogo entre ellos. Así es como propusimos a Casa América, que de inmediato, como siempre, recibió con entusiasmo y generosidad nuestra propuesta. Lamentablemente, situaciones que han acontecido en las últimas semanas en la UNAM impidieron que el rector pudiera finalmente estar aquí, pero su disposición nos permite que, y la tecnología, que a través de pues la vía virtual brinde su conferencia, y agradecemos mucho, por supuesto, a Enrique Krause que esté aquí con nosotros. Como bien se decía, el tema de la conferencia, el más reciente libro del doctor Lomelí, que aborda una etapa histórica particularmente compleja para México, porque se trata de un momento, la Constitución que hoy nos rige, la de 1917, cuando aún no se había pacificado de todo el país, pero inicia ahí la reconstrucción de la economía, de las instituciones y podemos decir del Estado mexicano. El doctor Lomelí señala que el siglo XX mexicano fue el siglo de la Revolución Mexicana, así como el siglo XIX fue el siglo de la independencia, y que explica que venturosamente México haya logrado consolidarse como una nación independiente, que también logró avanzar desde el punto de vista económico y social, pues el hilo conductor de los gobiernos que entre 1917 y 1938 tuvo México fue precisamente la reconstrucción nacional, que implicó el diálogo con los factores de la producción, con los campesinos, con los trabajadores, con los empresarios y comerciantes, también la reorganización de la hacienda pública, la construcción de un banco central, por supuesto, un proyecto educativo y de alfabetización, pero todo ello rodeado de profundos conflictos, incluso entre los propios generales revolucionarios, un conflicto mayúsculo que dio lugar a la llamada Guerra Cristera en México, una confrontación con la Iglesia Católica, y qué decir del contexto internacional, la Primera Guerra Mundial, incluso con ofertas de Alemania para que México se sumara a la conflagración y se confrontara con los Estados Unidos. Más adelante, el shock y la crisis de 1929, y en medio de ese mundo turbulento, México logró edificar instituciones, empezar su industrialización, su urbanización, abatir el analfabetismo, y eso fue resultado de un conjunto de decisiones, de políticas, de acuerdos que con una prosa ágil, con una mirada serena y un conocimiento profundo de la historia nos comparte el doctor Lomelí. ¿Y quién mejor que uno de los historiadores más rigurosos acerca de la Revolución Mexicana que tiene nuestro país, Enrique Krause, cuya obra analizando las biografías del poder, y yo diría también aportando un conocimiento que siempre cuestiona cualquier noción de determinismo histórico. Yo tengo la impresión, Enrique, de que tu legado pedagógico ha logrado que distintas generaciones de mexicanos y de lectores fuera de México conozcan mejor nuestra historia. Yo creo que Enrique es un gran expositor de la discrepancia ilustrada. Discrepó con la idea de una historia oficial, de un mausoleo oficial, y nos dio la complejidad de las biografías del poder, de las contradicciones dentro del propio sistema político mexicano, y más adelante defendió siempre en épocas más actuales la democracia. Su ensayo
por una democracia sin adjetivos es una de las aportaciones fundamentales de México para su tránsito hacia justamente un sistema democrático. Pues ellos son nuestros invitados, es un placer, es un honor tenerlos con nosotros y por supuesto muchas gracias a ustedes por estar esta tarde aquí en la Casa de América para asistir a esta conferencia. No me extiendo más, el plato fuerte son las exposiciones del doctor Lomelí y del doctor Krause, quien es uno de los también brillantes egresados de nuestra universidad, de la Facultad de Ingeniería, después se especializó en Historia en el Colegio de México, así que pues un gusto, gracias nuevamente a todas y todos ustedes. Adelante, doctor Lomelí. Muchas gracias, muy buenas tardes allá en España. Me da mucho gusto poder estar con ustedes, aunque sea a la distancia, lo hubiera querido hacer en persona. Agradecerle en primer lugar al doctor Enrique Krause, querido amigo y admirado colega, el poder compartir este espacio. Agradecer, por supuesto, al Centro de Estudios Mexicanos en España, a su director, el doctor Ciro Murayama, y a la Casa de América, a su director, el embajador León de la Torre, y a todas y a todos ustedes. Comenzaré por contarles algo que yo creo que es relevante para que entiendan cómo se gestó hace muchos años este libro. Cuando yo estudiaba en la Facultad de Economía, en los cursos de Historia Económica, me interesaba más por los finales de la colonia y el siglo XIX mexicano. Cuando ingresé como segunda carrera a la Facultad de Filosofía y Letras, seguía todavía en esa ubicación temporal, y fue gracias a un maestro muy querido, que también fue amigo de Enrique Krause, el doctor Álvaro Matute Aguirre, que llegué a este periodo. El doctor Álvaro Matute tenía asignado una parte del proyecto de la historia de la Revolución Mexicana del Colegio de México. A él le tocaba el periodo 1917-1924, que en su formato original estaba dividido en 3 tomos: las dificultades del nuevo Estado, que correspondían al gobierno constitucional de Venustiano Carranza, de 1917 a 1920, la carrera del caudillo, que fue la caída de Carranza y el ascenso de Obregón, el interinato de la Huerta, que abarca 1920, y él tenía pendiente entregar el último libro de ese periodo, que era El caudillo en el poder, presidencia de Álvaro Obregón. Y él me encargó que yo investigara, y hiciera fichas, reuniera materiales, y después me pidió que escribiera algunas notas sobre la política económica de Álvaro Obregón. Así fue como estudié ese periodo. Tardamos mucho tiempo todavía en terminar ese libro. De hecho, a mí ya me tocó ser incluso coautor del mismo, y venturosamente lo entregamos en 2015, a punto de dejar la presidencia del Colegio de México Javier García Diego, y recientemente se publicó ya en el formato completo de la colección, el nuevo formato de la colección de la historia de la Revolución Mexicana, en el que Enrique Krause había participado en el periodo de Calles, y teníamos precisamente sus contribuciones sobre la reconstrucción económica con Calles y la creación de instituciones fundamentales para la economía mexicana durante el periodo de Calles. A partir de ahí, en algún momento, el doctor Matute me sugirió que por qué no usaba parte de lo que habíamos trabajado para mi tesis de maestría, y le dije, bueno, pero a mí me gustaría irme un poquito más atrás y un poquito más adelante, empezar en 17 con la promulgación de la Constitución y terminar con la fundación del Banco de México, porque en mi opinión la fundación del Banco de México cerraba un ciclo de la reconstrucción económica. Así lo hice, esa fue mi tesis de maestría. Se publicó después un libro por la Coordinación de Humanidades, pero me quedé con la inquietud de ampliar el análisis y sobre todo de extenderlo hasta 1938, pensando que
En realidad, el ciclo completo de la reconstrucción abarcaba de 1917 a 1938 y se cerraba con la expropiación petrolera. Es una periodización más económica que política, porque al final de cuentas el sexenio de Lázaro Cárdenas termina en 1940, pero yo sentía que en 38 llega a su clímax una serie de reformas dentro del Estado y que a partir de 39 la política del propio general Cárdenas, que está ya en sus últimos 2 años de gobierno, va a estar más bien orientada a reafirmar la unidad nacional. Es una serie de reformas que habían, por supuesto, encontrado resistencias, que habían generado tensiones. Hay la noción de que se debe de buscar tender puentes con ciertos sectores y que incluso la designación como candidato presidencial de Manuel Ávila Camacho va en ese sentido. Entonces, que ese ya sería otro periodo propiamente de la historia económica del país en su relación con la política. De hecho, esa es una de las tesis importantes del libro, que no se puede entender la historia económica del periodo en sí misma, sino en su articulación con la política. El marco más amplio de la reconstrucción del Estado, a partir de la Constitución, sí, pero también de la necesidad práctica de iniciar la reconstrucción de un país que había quedado muy afectado en sus comunicaciones, en varios de sus sectores productivos, que había suspendido el pago de su deuda con el exterior, que también por la forma en la que se dio la revolución, pues no era visto como sujeto de crédito por sus acreedores internacionales y con renuencia por varios de los países más importantes de la época, y que tenía que iniciar un proceso de acercamiento con los empresarios, con los banqueros, cuyos bancos habían sido incautados durante la revolución, que tenía que avanzar en el proceso de reforma agraria, pero que al mismo tiempo tenía que planearlo bien, pues entre otras cosas, para que no se terminara de desplomar la producción agrícola. Tenía que reglamentar la Constitución en lo que hace no solamente al reparto agrario, sino en la legislación relativa a los trabajadores, y tenía que llevar a cabo un mandato muy específico de la Constitución de 17, que era la creación de un banco único de emisión. La Constitución de 17 establecía claramente en su artículo 28 que el Estado tendría el monopolio de la emisión de billetes a partir de un banco único, sin especificar cuál sería su propiedad, pero sí que estaría controlado por el Estado. Y esto quedó así de claro en la Constitución, pues precisamente por el desorden monetario que caracterizó a México entre 1913, después de la caída del presidente Madero, y prácticamente hasta 1917, que tiene su origen también en medidas económicas que tomó el gobierno del presidente Huerta para financiar la guerra contra los revolucionarios, y se agrava por la emisión de billetes por las propias facciones revolucionarias que generan una espiral inflacionaria. De ahí lo concreto del mandato de crear un banco único de emisión para el cual no había fondos en ese momento para constituirla. Entonces el libro comienza con el gobierno constitucional de Carranza. Bueno, en realidad comienza con la discusión y aprobación de la nueva Constitución, con el Congreso Constituyente de 17, un Congreso que, aunque fue diseñado para que solo estuviera representada la fracción vencedora de la revolución, o sea, los constitucionalistas, en los hechos tomó en cuenta varias de las ideas y de las propuestas de las otras facciones revolucionarias, tuvo como referente, aunque no siempre se mencionara así, algunos de los temas que se habían discutido en la convención, y que en ese sentido también el propio Carranza había sido muy tempranamente un partidario de quitarles banderas a zapatistas y a villistas con la ley agraria del 6 de enero de 1915. Pero ya en el constituyente de 16-17, muchos de los diputados que participan van a ir mucho más allá de las propuestas de Carranza. Van a ir mucho más allá en artículos como el 3º, como el 27, como el 123. Incluso en el artículo 28, Carranza no había previsto que estuviera explícitamente
señalada la creación del Banco Único de Emisión. A la Constitución de Carranza, el proyecto de Constitución de Carranza estaba mucho más encaminado a lo que él consideraba un equilibrio necesario entre el Ejecutivo y el Legislativo, fortalecer las atribuciones del Ejecutivo frente al Legislativo. Él consideraba que la Constitución de 57 le daba demasiadas atribuciones al Legislativo y que el Ejecutivo quedaría así más equilibrado, pero dentro del marco de la ley. Sin embargo, muchas de las principales reformas sociales que querían impulsar los revolucionarios van a quedar incluidas en la Constitución, precisamente pues por la presión de los propios constituyentes, van mucho más allá del proyecto original de Carranza, y eso también le genera ciertas tensiones con los factores de la producción, ya que Carranza es elegido presidente constitucional y que toma posesión el 1 de mayo de 17, nombra como secretario de Industria y Comercio al ingeniero Alberto J. Pani, quien va a tratar de acercarse a comerciantes industriales. Organizan 2 congresos ese mismo año de 17, el Congreso Nacional de Comerciantes, un congreso que transcurrió con bastante éxito, hubo una buena comunicación, hubo un buen entendimiento, no así el de industriales, que el de industriales fue muy claro en su idea de que había que derogar algunos aspectos del artículo 27 constitucional, porque lo consideraban que afectaba a la propiedad. Y el ingeniero Pani, que era bastante bueno para negociar y bastante diplomático, les decía, bueno, dense cuenta que venimos saliendo de una revolución, que el producto más acabado de la revolución es la Constitución y que no podemos cambiar uno de sus artículos más importantes a unos cuantos meses de que ha sido promulgada. Trató de dar garantías al capital privado, de que habría respeto a la propiedad privada. No hubo tan buen entendimiento como con los comerciantes. A esto hay que añadir que el gobierno de Carranza, aunque también se planteó objetivos ambiciosos en términos de la reconstrucción de la hacienda pública, de la estabilidad monetaria, de la fundación del Banco Único, no pudo avanzar mucho, en primer lugar porque no logró la pacificación completa del país. En segundo lugar, pues porque tenía todavía que avanzar en algo que dentro de la propia, ahora sí que dentro del propio bando de los vencedores no fue fácil, irle quitando al ejército, a los ejércitos revolucionarios, el ejército constitucionalista que se convierte en el nuevo ejército federal, pues el control del territorio y de la recaudación. Y eso no siempre fue fácil. En más de un estado, el control efectivo lo tenía el jefe de operaciones militares y no tanto el gobernador civil de la entidad. Y de la misma manera, el control de la recaudación de impuestos en buena parte del país lo tenía más el ejército que la Secretaría de Hacienda. Entonces se fue avanzando en esto. Carranza no tuvo tampoco una mayoría en el Congreso. Muchas de sus iniciativas fueron derrotadas en ambas cámaras del Congreso de la Unión, y la pretensión de Carranza de descarrilar la candidatura de quien se perfilaba como el candidato más viable a la presidencia, que era el general Álvaro Obregón, le precipitó a final de cuentas la propia caída de Carranza, un tema del que se ocupó en extenso Álvaro Matute en el libro que ya comentaba de La carrera del caudillo. Entonces es así como al final Carranza cae antes de terminar su periodo constitucional. Se da el interinato de Adolfo de la Huerta, que es un personaje muy interesante, lo hemos comentado en algún momento el doctor Krause y yo. En muy poco tiempo logra avances importantes en la pacificación, que eran impensables con Carranza, pero que también hubieran sido impensables con Obregón. Por ejemplo, la rendición de Francisco Villa. Y esto le da, en principio, a Obregón la posibilidad de iniciar su gobierno con un país que está prácticamente pacificado, si bien con el inconveniente de que ha perdido el reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos. Y volver a obtener el reconocimiento de Estados Unidos va a ser una de las condicionantes de su gestión. Una de sus primeras medidas fue la devolución de los bancos a sus propietarios, que era un primer paso para restablecer la confianza y para renegociar la deuda con el exterior. Y en ese momento se veía como una necesidad imperiosa renegociar la deuda con el exterior para volver a acceder al mercado internacional de capitales, pero también para contar con fondos para crear
el Banco Único de Emisión. Al final Obregón no lo va a lograr, va a tener un equipo hacendario interesante, porque si bien el secretario, que es Adolfo de la Huerta, el que había sido presidente interino, no era un financiero muy habilidoso, de hecho, seguramente lo ponen más por sus virtudes políticas que por sus conocimientos financieros. Lo cierto es que logró tener en un momento dado un buen equipo, si bien no lo supo conservar. Ahí hay dos personalidades que Enrique Krause ha estudiado muy bien. Manuel Gómez Morín y Miguel Palacios Macedo forman parte de ese primer equipo hacendario de Adolfo de la Huerta, que el propio de la Huerta después no supo conservar, y va a ser sucedido por Alberto J. Pani, con quien va a iniciar propiamente ya la modernización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la creación del impuesto sobre la renta, y ya en el periodo del presidente Calles, el sucesor de Álvaro Obregón, se va a poder fundar el Banco de México. Pero para que Calles llegue a la presidencia, primero hubo que librar el escollo de una rebelión muy importante, que fue la llamada rebelión de la Huertista, porque se sublevan varios generales en apoyo a la candidatura presidencial de Adolfo de la Huerta. Al final esta rebelión no prospera, si bien en algún momento llegó a contar con más de la mitad del ejército levantado en armas contra Obregón. Es la última gran rebelión militar. Va a haber otras, pero ninguna con las posibilidades de triunfo que llegó a tener la de la Huertista. Y la rebelión de la Huertista también le ofrece a Obregón la posibilidad de ir depurando el ejército mexicano. Muchos de los generales de división más importantes que habían militado en el bando constitucionalista y que habían quedado pues, propiamente como parte del nuevo ejército, aquí van a morir o van a salir de la escena política, y se va consolidando una nueva generación de militares que va, como sería el caso de los generales Abelardo Rodríguez y Lázaro Cárdenas. Entonces, el gobierno de Obregón es interesante en muchos sentidos. Algo que ha señalado mucho Enrique Krause, y que yo coincido con él, y que también en su momento le dedicó muchos artículos y reflexiones Álvaro Matute, es la gran aportación que representó la creación de la Secretaría de Educación Pública. Y este es un proyecto que vale la pena destacar, que se inicia desde la Universidad Nacional. Cuando cae Venustiano Carranza y asume interinamente la presidencia Adolfo de la Huerta, nombra jefe del departamento universitario, en ese carácter rector de la Universidad Nacional, a José Vasconcelos. Lo ratifica Obregón, pero Vasconcelos convence a Álvaro Obregón de la necesidad de crear una Secretaría de Educación Pública. Había una Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes que se había creado en el gobierno del general Porfirio Díaz, pero que desaparece precisamente en la Constitución de 17, uno de sus transitorios se refiere precisamente a la desaparición de esa Secretaría de Instrucción Pública. Vasconcelos convence a Obregón no solamente de crear la SEP, sino de que la SEP se haga cargo de la educación primaria, que se le había históricamente confiado a estados y municipios. Es decir, hay tal rezago educativo en el país que si no asume la tarea educativa el gobierno federal, nunca se va a poder remontar. Y no solamente se va a enfocar en construir escuelas, sino también en construir bibliotecas y en llevar a cabo un proyecto editorial muy importante y un proyecto cultural también muy importante que en muchos sentidos constituye el origen del nacionalismo mexicano posrevolucionario. Con Vasconcelos comienza lo que va a ser la Escuela Mexicana de Pintura, o también ya conocida como el muralismo mexicano, cuando le da los muros primero de la universidad y después de otras dependencias del gobierno, como la recién creada Secretaría de Educación Pública, a los pintores jóvenes de la época, como Diego Rivera, como José Clemente Orozco. El propio David Alfaro Siqueiros tiene un mural poco conocido en el antiguo Colegio de San Ildefonso, y ahí se va a iniciar este movimiento que va a ser tan característico del arte mexicano del siglo XX. Pero también inicia
un nacionalismo en las letras, en la danza, en la música, y en ese sentido la aportación de Vasconcelos en su paso por la Secretaría de Educación Pública es sin duda importante, aunque también posteriormente como que no supo encauzar su propio legado y tuvo empresas políticas poco afortunadas. Yo creo que uno de los grandes méritos del gobierno de Obregón sin duda fue ese, también el haber avanzado a sentar las bases de lo que Calles llega a ser ya propiamente la creación del Banco de México. Alberto J. Pani decía que a final de cuentas era paradójico que México siempre había aspirado a obtener un crédito externo para poder fundar el Banco Único de Emisión y que al final se tuvo que recurrir a los recursos que se fueron acumulando para el pago del servicio de la deuda y que el gobierno mexicano decide suspender el servicio de la deuda cuando estalla la rebelión de la Huertista y los bancos privados extranjeros se niegan a dar un préstamo a México para enfrentar esta rebelión. Y entonces esos recursos se van a destinar para la creación del Banco de México en 1925. No tuvo un inicio tan brillante como se hubiera esperado, tenía varias contradicciones de origen el banco. El banco tenía también una doble función como banco comercial, atendía al público en general, tuvo ese carácter ambiguo de 25 a 32, no era obligatorio para los bancos privados asociarse al banco, lo fue hasta 1932, no tenía el control total de la oferta monetaria porque la oferta monetaria seguía siendo en ese momento principalmente metálica, los billetes de banco en ese momento representaban, sobre todo después del caos financiero de la década previa, los bancos, los billetes representaban el 1% o menos del 1% del circulante. Esto va a cambiar significativamente a partir de las reformas que se van a emprender en 32, pero la creación del Banco de México en 25 representa un acto de soberanía financiera y monetaria y sobre todo marca ya también el inicio de una construcción de instituciones que van a avanzar en el camino de modernizar la economía mexicana. Durante el gobierno del general Calles también se va a avanzar en las obras de irrigación, en la construcción de carreteras, entre otros muchos proyectos. Se crean otros bancos de fomento al desarrollo rural y esta tendencia va a seguir en los siguientes años. También en el gobierno del general Calles vamos a tener un nuevo enfrentamiento armado muy complicado que es la Guerra Cristera y que se origina en la reglamentación de las actividades religiosas, del culto religioso. ¿Por qué no decirlo también? Hay un exceso de jacobinismo por parte de algunos gobernadores revolucionarios y del propio general Calles, una actitud mucho más hostil hacia la iglesia. O sea, no es que la relación de Obregón con la iglesia fuera buena, pero era por lo menos más pragmática. En algún momento sí llegó a expulsar al delegado apostólico por ir a bendecir la primera piedra del monumento a Cristo Rey en el Cerro del Cubilete, pero no avanzó hacia algo que comenzaron a hacer varios gobernadores, que era el limitar el número de sacerdotes que podían oficiar en ciertos estados de la República, el ser muy estrictos en observancia de ciertas disposiciones constitucionales como el no vestir vestimenta religiosa en público o el prohibir los actos públicos de culto en un país pues, con una profunda religiosidad y con muchas tradiciones al respecto. Entonces esto va a originar la Guerra Cristera en 1926 y diversos factores, la Guerra Cristera, la desaceleración de Estados Unidos, la depreciación del precio de la plata, van a llevar a que a partir de 1926 se da también una desaceleración de la economía mexicana. Hay un cambio de secretario de Hacienda en 27, sube a la Secretaría de Hacienda Luis Montes de Oca, que va a ser un secretario muy preocupado por la estabilidad de precios y por la estabilidad cambiaria, pero en un momento en el que la economía se está desacelerando, el tener la obsesión por la estabilidad, pues lo que hace es empujar políticas
procíclicas que van a acelerar todavía más el deterioro económico y que esto pues, se va a ver agravado ya con la crisis de 1929 a nivel mundial, y México fue uno de los países que se ven más afectados. En 1928 ocurre también una circunstancia muy especial en nuestro país. El general Álvaro Obregón había aceptado, después de una reforma a la Constitución que permitía la reelección no consecutiva, el general Obregón había aceptado su postulación para un segundo periodo presidencial, algo que muchos revolucionarios pues, no vieron bien, precisamente porque la revolución había iniciado con el lema de sufragio efectivo, no reelección, que enarbola Madero, aunque el origen del lema era del propio Porfirio Díaz en sus rebeliones previas, pero bueno, el caso es de que había una conciencia antirreeleccionista en muchos revolucionarios que no vieron bien la pretensión de Obregón de reelegirse. Al final es asesinado en este marco de la guerra cristera por un fanático religioso, y se encuentran ante la desaparición del caudillo más importante, que era el factor de estabilidad, sobre todo dentro del ejército. Y el general Calles ahí, en vez de tratar de asumir el papel de Obregón, o sea, no era fácil, ni de lejos le reconocían el carisma y el liderazgo militar de Obregón, opta por algo que era una salida a todas luces mucho más conveniente para el país: acelerar la institucionalización de la política, entendida como un intento por crear un instituto político que congregara a lo que quedaba de los vencedores de la revolución en un partido político, el Partido Nacional Revolucionario, creado desde el poder, con el propio Calles participando en su comité de organización y participando activamente en la postulación de su primer candidato a la presidencia, que fue Pascual Ortiz Rubio. Ahí se inicia el periodo 28-34, que iba a ser ya un periodo sexenal, para el que había sido elegido Obregón y pues, quedó trunco por la muerte de Obregón. Ahí se inicia un periodo de 3 presidencias breves: el interinato de Emilio Portesil, en lo que se llevan a cabo las elecciones, la elección del presidente constitucional, Pascual Ortiz Rubio, que toma posesión a principios de 1930, pero que va a renunciar en septiembre de 1932, y finalmente la presidencia de Abelardo L. Rodríguez, que termina ese periodo. Es un periodo al que Arnaldo Córdoba denominó en un libro sobre el Maximato la revolución en crisis, y se refiere a una crisis política, la crisis que se abre con el asesinato del caudillo, pero que la creación del Partido Nacional Revolucionario, si bien representa un avance en términos de institucionalización del país, no resuelve del todo, porque crea una estructura paralela de poder. Por un lado está el presidente de la República y por otro lado está el jefe máximo de la revolución, como llamaban al general Calles, que es en los hechos el jefe del partido y es el factor de poder con el que no pudo lidiar, con el que supo más o menos contemporizar, aunque sabía que era una presidencia muy breve, Portes Gil, con el que no pudo lidiar Ortiz Rubio y termina renunciando, y con el que llegó a una especie de división inteligente del poder y del trabajo Abelardo L. Rodríguez, que se dedicó mucho más a las cuestiones de administración, en donde tuvo, por cierto, resultados interesantes. Esta crisis pues, coincide con la crisis económica que, como les comentaba, se había iniciado desde el 26, se profundiza con los intentos de reforma monetaria de 31, y vamos a terminar realmente ese ciclo hasta 32, cuando regresa a la Secretaría de Hacienda el ingeniero Pani e inicia una política moderadamente anticíclica que logra sacar a México de la recesión incluso antes que Estados Unidos, y con esto ya México comienza a recuperarse de este bache económico. Es en ese contexto en el que se reforma el Banco de México y comienza a asumir realmente sus funciones como un auténtico banco central. Es en ese contexto cuando se define la sucesión presidencial de 34 y llega el general Lázaro Cárdenas. Y aquí hay que señalar que había un contexto previo que venía de la asamblea que lleva a cabo el Partido Nacional Revolucionario previo a la elección de su candidato,
en el que se advertía ya que había muchas demandas insatisfechas, sobre las que además no había acuerdo entre el propio gobierno. Había un sector muy amplio que pedía profundizar la reforma agraria, mientras que en opinión del general Calles, del propio expresidente Pascual Ortiz Rubio y otros, pues consideran que la reforma agraria estaba prácticamente agotada, que se había repartido lo que se podía repartir y que no convenía repartir más tierras porque se podía afectar la producción. Del otro lado había gente como Emilio Portes Gil y otros que decían no, se puede repartir más, y al final es lo que va a terminar ocurriendo durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Ya hay un movimiento obrero creciente. Durante los años 20 se había encuadrado razonablemente en la Confederación Regional Obrera Mexicana, que fue una aliada de Calles, pero ya en los años 30 surge un nuevo movimiento obrero, que, bueno, en parte son gente que viene de la CROM, pero surgen nuevas centrales de manera destacada a principios del gobierno de Lázaro Cárdenas. Se va a crear la CTM, que son movimientos obreros que no le gustan al general Calles y que por el contrario están siendo alentados por el nuevo presidente, el presidente Lázaro Cárdenas. Y es en este donde se va a dar una de las rupturas más interesantes de la historia de México, que ha analizado muy bien Enrique Krause, desde las dos perspectivas, la de Calles y la de Lázaro Cárdenas, que es precisamente el momento en el que Cárdenas decide romper con Calles. Se da una primera ruptura en junio de 35. Hay una serie de críticas a la situación del país por parte de Calles, a los que el general Cárdenas responde con un cambio abrupto de gabinete en donde saca a todos los callistas y lo reconfigura. Una de las ventajas que se tuvieron es que se llama a la Secretaría de Hacienda a Eduardo Suárez, que fue un secretario de Hacienda que va a ser secretario durante los 5 años y medio que le restaban a Cárdenas y durante el sexenio del presidente Ávila Camacho. Y ahí se da la primera ruptura. Tiempo después va a regresar el general Calles a defender su régimen de los ataques, y ahí es cuando ya se produce su exilio hacia Estados Unidos. Y aquí se abre pues ya el periodo propiamente de profundización de las reformas de Cárdenas, la reforma agraria. Se lleva a cabo también la organización de la Confederación Nacional Campesina, y con las centrales obreras, en particular la CTM, esto lleva a una reconfiguración del partido. Pasa de ser este partido de élites o de grupos revolucionarios a ser un partido corporativo distribuido en sectores. Tiene una relación compleja con los empresarios por momentos de enfrentamiento, pero a final de cuentas logra mandar algunos mensajes de tender puentes hacia ellos, y yo creo que también en gran medida eso explica su decisión ya hacia el final del gobierno de poner a un presidente más moderado como Manuel Ávila Camacho, pudiendo haber optado por una opción mucho más radical como lo hubiera sido el general Francisco J. Mujica. También el final del libro coincide con lo que ya van a ser también los primeros debates sobre la política económica, llamémosle desarrollista, porque el Banco de México va a jugar una función importante en el financiamiento del déficit. Y esto lo va a enfrentar con varios de los economistas o abogados versados en temas financieros que habían acompañado la creación del banco en sus inicios. Lo va a enfrentar de manera destacada con el secretario de Hacienda, con el director del banco. El secretario de Hacienda era Eduardo Suárez, el director del banco en ese momento era Luis Montes de Oca, pero también va a recibir críticas la política de financiamiento del déficit por parte de Manuel Gómez Morín o del propio Miguel Palacios Macedo, que ven el riesgo de que, como finalmente va a ocurrir, de que comience a haber presiones inflacionarias y sobre el tipo de cambio. Y es en este contexto en el que el gobierno de Cárdenas está interesado en mantener el crecimiento, cuando en 1937 a nivel mundial se presenta una desaceleración, de hecho una recaída dentro de la Gran Depresión en mayor parte de los países,
cuando tiene lugar el diferendo con las empresas petroleras, que en realidad tiene su origen en la renuencia de las empresas petroleras a aceptar arbitrajes en materia laborales que eran favorables a los trabajadores, y ante el desacato de estas empresas es que esto llega a la Suprema Corte. Hay un laudo que obliga a las empresas a aceptar varias demandas de los trabajadores, y ante el desacato, el nuevo desacato de las empresas es que el general Cárdenas recurre a la ley de expropiaciones y lleva a cabo la expropiación petrolera. Creo que este es un punto, yo por eso cierro con este punto el libro, en el cual se cierra un periodo en la reconstrucción de la economía y también en la construcción del nuevo Estado. Y el telón de fondo también es importante, pues es el mundo de esa época, que era un mundo muy convulso, este mundo del periodo de entreguerras, en el cual México inicia como un actor muy marginado a principios de 1917, no va a ser invitado a la Sociedad de las Naciones por su cercanía con Alemania durante la contienda, pues vetado propiamente por el presidente Wilson. Paradojas de la vida, al final tampoco Estados Unidos se incorpora a la Sociedad de las Naciones, y años después, ya a principios de los años 30, México ingresa a la Sociedad de las Naciones, tiene una participación muy activa en la Sociedad de las Naciones, a pesar de las limitaciones de la propia sociedad, y es una voz muy importante en los años 30 para condenar la invasión de Italia a Etiopía, para condenar la anexión de Austria a Alemania y para condenar la injerencia de Alemania, Italia en la Guerra Civil Española. Entonces, también es una historia que trato de contar en paralelo y ver cómo México va recuperando su presencia en la escena internacional y cómo la política exterior mexicana también comienza a construirse y comienza a tener una mayor participación México después de haber estado tan ensimismado en los primeros años posteriores a la Revolución. Ese, digamos, que sería el ciclo que abarca este libro. Son 21 años que creo que son muy importantes para entender la formación del México moderno, y creo que el periodo siguiente ya tiene que ver más con la necesidad de administrar, por un lado, las necesidades que va a plantear el desarrollo industrial del país, la transición demográfica, pero también con la necesidad de administrar de una manera mucho más inteligente la relación con Estados Unidos. Eso ya sería materia de un siguiente libro. Por el momento, para mí, creo que esa sería una visión panorámica de lo que quise hacer en este libro, y bueno, pues les agradezco mucho su atención. Bueno, el rector Lomelí nos ha dado un paseo por veintitantos años de historia de México, con mucha claridad, un paseo sobre la vida económica, política y social de México en esos años convulsos. Para aquellos de ustedes que no estén tan familiarizados con la historia de la Revolución Mexicana, quiero comenzar por decir que el marco al que se ha referido el rector internacional es muy importante, y yo creo que habla muy bien de la Revolución Mexicana. Un maestro mío, muy querido, fundador del Fondo de Cultura Económica, gran historiador, Daniel Cosío Villegas, decía que la Revolución Mexicana había sido la última revolución inocentemente nacionalista de la historia. Y esta Revolución Mexicana, bueno, llena de figuras míticas y poéticas y epopélicas, de mártires, casi todos mueren asesinados. Esta revolución tan costosa, hubo 1 millón de muertos por la peste, el hambre, el asesinato, etc. Hubo una gran destrucción de la propiedad. Duró
fundamentalmente entre 1910 y 1920, aunque la violencia siguió todavía unos años. Pero esta revolución ocurre 7 años antes, estalla 7 años antes de la Revolución Rusa. Y digamos que la que se llevó los reflectores fue la Revolución Rusa. Tanto así que el famoso John Reed, el gran cineasta joven entonces americano, pues va a cabalgar con Villa y ocurre la Revolución Rusa y se va este cineasta anarquista a Rusia y escribe los 10 días que conmovieron al mundo. Todos los reflectores con Trotsky, con Lenin, con los ejércitos revolucionarios. Bueno, el libro de Leonardo Lomelí nos ayuda a entender por qué esa inocente última revolución nacionalista fue relativa, con todos sus costos, con todo su dolor, relativamente exitosa. Y comparada con la rusa y la soviética, inmensamente exitosa, justamente por lo modesto. No se proponía la construcción de una nueva sociedad desde el principio, casi una nueva religión. No se proponía la revolución mundial. ¿Qué se proponía? Se proponía mejorar la condición de los campesinos con el reparto de la tierra en un país de enormes latifundios. Se proponía dignificar la condición de los obreros, la educación universal y la libertad y la democracia. Bueno, fuera de la libertad y la democracia, que dejó pendientes por varias décadas, la Revolución Mexicana, en el proceso que estudia Lomelí, ejemplarmente estudia Lomelí, logró muy pronto, en la Constitución del 17, que es de febrero de 17, adviertan ustedes, estamos hablando de 7, 8 meses antes de la Revolución de Octubre en la URSS. Coincide con la Revolución de febrero en Rusia. Nada más que ahí, esa Revolución de febrero llevó al golpe, a la toma del palacio y a la caída de Kerensky y al advenimiento de los bolcheviques. En México no, llevó a una constitución. Los revolucionarios que se habían matado como debe ser, como en México se mata, ¿no? Con la matonería mexicana, alegremente, ¿no? A propósito de nada, ¿no? Bueno, o de todo, de lo que creían que era su fe, su causa. Se sentaron a dialogar en Querétaro, a hacer una nueva constitución que enmendara la constitución del 57, que era una constitución liberal. Bueno, es un acierto haber empezado el libro en 2017 porque muestra justamente que esa constitución era la voluntad de las fracciones revolucionarias, casi todas, si no todas, de entenderse y de llegar a un acuerdo, a un compromiso. Esto en primer lugar. En estos años, en estas 2 décadas que nos narra el libro, México está luchando por encontrar una razón, una justificación institucional a tanta violencia, a tanto dolor, a tanta sangre derramada. Tenía que haber una reconstrucción. Aquello tenía que tener digamos, un final feliz. Nadie en el fondo, en México, estaba dispuesto a la revolución permanente trotskista o a la violencia permanente, a desangrarse más. Y una nueva generación de jóvenes nacidos y surgidos de la universidad, que ahora
dirige Lomelí, la misma, que es, creo yo, una de las más antiguas instituciones de México, vivas, se incorporaron a la tarea de reconstruir al país. Y el libro narra, en efecto, entrelaza y hilvana la historia de esos personajes y de los procesos políticos, sociales y económicos con las figuras de los ministros de Hacienda, de los subsecretarios, de los jóvenes abogados que están contribuyendo con apenas 20 y tantos años de edad a reconstruir el país. Por eso la palabra reconstrucción es tan importante. Entonces la Revolución Mexicana, a diferencia de la soviética, que se proponía la revolución mundial y que terminó con lo que sabemos, con el Gulag, con el terror, con el totalitarismo, jamás tuvo esas tentaciones. El momento más autoritario, digamos, al que llegó fue la fundación del Partido Nacional Revolucionario. Bien, la gran virtud de este libro es separarse de un enfoque, bueno, es el enfoque que yo mismo he intentado, de ver a los caudillos, a las biografías, porque a mí me interesa particularmente la biografía, en la tradición, digamos, de Plutarco, ver la historia a través de las personas. Pero Lomelí, sin dejar de ver a las personas, le importan las instituciones. Y me emociona mucho que haya mencionado que su libro estaba inscrito, cosa que yo no tenía muy claro, por cierto, pero ahora lo recuerdo nítidamente, en una colección de 23 tomos de la historia de la Revolución Mexicana, en la que yo participé y fui el que aporté el primer libro, se llamó La Reconstrucción Económica, de los años 20. Y este libro que estamos presentando ahora representa la culminación de ese ciclo. Es el último libro de esa colección de la historia de la Revolución Mexicana, pero sobre todo la historia institucional. Esta es la gran virtud del libro. Sin despersonalizar la historia, como haría un marxista, le da la importancia a las instituciones. Es un libro, además, enormemente importante para el momento que está viviendo México, porque nos recuerda que México, aunque la mitología a la que en alguna forma he contribuido yo, a la de centrarnos en los grandes personajes, es un país de instituciones. Instituciones. Por cierto, a diferencia de muchos otros países latinoamericanos, en donde han sido mucho más débiles las instituciones. Es un país en donde se hizo un Instituto de Seguro Social, la Secretaría de Educación Pública. El Banco de México se fundó hace 100 años y ha tenido una continuidad completa. Y me quedaría aquí mucho tiempo hablando de las instituciones a las que se refiere el libro, de organización agraria, obrera, de seguridad social, que se gestaron o se concibieron en esa época. México no es solamente un país de presidentes y de personajes y de poder, es un país de instituciones, privadas y públicas. Y esta contribución de historia institucional es muy importante. Lo entreví o lo entendí hace muchos años, casi prácticamente 50 años, al estudiar en el archivo de Manuel Gómez Morín, que es un personaje central en el libro de Lomelí, porque es un joven que es el creador del Banco de México y el creador de varias otras instituciones. En ese archivo lo que había era la creación
de instituciones que sobrevivieran a los personajes. Y el propio Calles fundó el Partido Nacional Revolucionario. Bueno, ¿y por qué fundó el Partido Nacional Revolucionario? Pues era tan fuerte que podía seguir en el poder él por sus pistolas, como decimos en México, porque entendía la importancia de las instituciones. Y Lázaro Cárdenas, que fue su discípulo, su hijo político, el chamaco Cárdenas, le decía, bueno, terminó por expulsarlo de México, a su padre político. Pero yo creo que en el fondo, sin haberlo hablado ellos, yo creo, ¿no?, se entendían bastante bien, en el sentido de que no me gusta su ideología, uno era muy de izquierda, otro tendía más a la derecha en la década de los 30, que era muy polarizada. Pero estaban de acuerdo en la importancia de las instituciones. Entonces, en la época de Cárdenas, la gran central obrera de la CTM, instituciones de índole agrícola, bancos agrícolas, bancos ejidales, y el Partido de la Revolución, Nacional Revolucionaria. Todo este paseo está narrado admirablemente en cuanto al vaivén de las personas, las instituciones y las circunstancias en el libro de Lomelí, que tiene la cualidad de ser un historiador de la economía, pero no un historiador de los números fríos, como de la historia económica que se puso de moda hace algunas décadas, que en realidad era una especie de variante de la estadística. ¿Para qué hablamos de seres humanos y de instituciones si podemos hablar de números como si todo fuera la historia fuera una gráfica? Hay gráficas, pero lo que hay es humanidad. Entonces, hemos celebrado en la revista Letras Libres la aparición de este libro, la vertiente de la historia económica humana y humanizada que representa Leonardo Lomelí. Y el recuerdo de esos años que ahora estamos viendo con nostalgia y con preocupación. Solo diré que quien lea este libro entenderá por qué subrayo tanto, y también el rector, que México es un país de instituciones. ¿Y qué mayor institución que la institución de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuyos orígenes datan del siglo XVI en México, y que en los distintos avatares sobrevivió y fue refundada en 1910, en la época de Porfirio Díaz, y luego la Revolución Mexicana con José Vasconcelos y Obregón, como nos ha dicho el rector, la recupera. Vasconcelos, antes de ser secretario de Educación Pública, es rector de la universidad. Y la universidad logró, con muchas dificultades, su autonomía en el año de 29, y no faltaron hostigamientos de parte del gobierno que quería dominarla, anularla, debilitarla, y la universidad resistió. Era un embrión, ahora es una de las mayores universidades de Iberoamérica y del mundo, con el gran prestigio, y una universidad, diría yo, porque soy, en efecto, orgullosamente egresado en los años 60 de la Facultad de Ingeniería. Luego me fui a la historia. Pero una universidad que no solamente tiene esa doble vertiente de la técnica y las humanidades, sigue siendo una ejemplar universidad para estudiar humanidades, sino que tiene esa gran variedad social. Todos los Méxicos se encuentran en el campus de la universidad. Es todo menos una universidad elitista. Es un orgullo de México. Y por eso, particularmente hoy, bueno, por un lado lamento que no esté aquí, a mi derecha, o a mi izquierda, en fin, el rector Lomelí,
pero celebro que tengamos esta conversación para reafirmar mi muy profunda fe y solidaridad con la universidad, que nunca ha dejado de tener tiempos difíciles, igual que todas las instituciones mexicanas. Yo diría que igual que todas las instituciones en general de las democracias liberales. Pero debemos defenderlas, porque si no tenemos las instituciones, si se hunden o se destruyen las instituciones, lo que queda son los caudillos. Decía el general Calles, cuando murió o mataron a Obregón, se acabó la época de los caudillos, comenzó la época de las instituciones, y tenía razón, porque todo lo que se construyó fue extraordinario. Desdichadamente, mucho de eso, o una parte de eso, se ha ido destruyendo en nuestro tiempo. Pero yo confío que va apareciendo e irá apareciendo, como entonces, como hace 100 años, nuevas generaciones que entiendan que la violencia de estos años y la destrucción institucional no lleva a nada, que el caudillismo no lleva a nada y que hay que defender las instituciones, mejorarlas, reformarlas, hacer nuevas. Pero una inspiración para ese joven, que espero se esté formando en la UNAM, es el libro de Leonardo Lomelí, de su propio rector. Así que me emociona estar aquí, siempre me gusta mucho estar en Madrid con ustedes, mexicanos, españoles, y reafirmar que nuestros lazos son muy profundos, que los vientos de la política serán una nota al pie de página, cuando mucho, en los libros de historia. Lo que va a quedar es lo que rescata Leonardo en su libro, las instituciones. Y es la institución, por ejemplo, de los vínculos diplomáticos y de la hermandad entre nuestros pueblos. Eso es indestructible. Así que, bueno, muchas gracias a la universidad, muchas gracias, Leonardo, por tu libro, muchas gracias a Casa de América y a ustedes por esta presencia. Tenemos espacio para algunas preguntas al rector. Aquí hay una pregunta, tenemos dos. Sí, por favor, si pueden hablar. Gracias. Yo tengo dos preguntitas, ojalá cortas. Es lo siguiente, sí, las instituciones, pero digamos antes del 1910, pues habían sucumbido al personalismo de Porfirio Díaz. Pero entonces ahí va mi pregunta. Usted lo ha sostenido que en México pues no hubo populismo, digamos, con Lázaro Cárdenas, nada comparar con lo de Perón. Entonces, la razón de eso, en una época de la Revolución Rusa, como lo estaba contando, el nacionalsocialismo en Alemania, la planificación en Inglaterra, incluso el entusiasmo de las élites progresistas en Estados Unidos por lo de la Unión Soviética, ¿qué protegió a México del populismo? ¿Fue esa institucionalidad que se había forjado en la que nadie tenía concentrado el poder? ¿O fue, por ejemplo, la influencia de Estados Unidos la que hacía impensable, digamos, un populismo al estilo Perón en México? ¿Qué fue? Y la otra pregunta, perdón, es, Mario Vargas Llosa ha dicho que el mestizaje de México o eso que se produjo allí es muy distinto a lo que ocurre en Perú, donde pues hay una discriminación o la ha habido mayor que pues por supuesto la de México. ¿Eso también fue eso fue resultado de la revolución, de lo de Obregón, de lo de Vasconcelos y de todo eso o no? Bueno, yo dejo a nuestro autor que... Vamos, si les parece bien, a reunir varias preguntas para que después hagan una... Propongo que sean tres. Sí, porque si no, ya la cuarta dice, pero ¿cuál fue la cuarta? Y empiezo a contestar la tercera con la primera. La segunda y la tercera está allá. Hacemos de tres. Adelante, por favor.
Ahora se me olvida cómo se llama el libro de Vasconcelos. No lo sé que leí, que es muy famoso, pero Por favor, póngase el micrófono y habla fuerte. Bueno, si gusta, pase para allá el micrófono. ya está. Estaba intentando encontrar el libro que escribió Vasconcelos, pero no me acuerdo ahora del título. No, hijo. Pero que no te preocupes, es una cosa mía que tenía mi duda, por eso estaba con el móvil. Perdón, mi pregunta es rápida. En relación a cómo conocer el México de ahora, al México de hace justo 100 años, todavía sigue... ¿Cómo lo puedo explicar? Todavía sigue ese concepto de los zapatistas. Y mi pregunta es, si tú me puedes decir, en relación, ¿por qué el Ejército de Liberación Zapatista? ¿Cuál es la raíz de su origen? ¿De por qué se llaman así? Desde tu punto de vista. ¿El origen de qué? ¿Por qué se llama el ZLN así? Y al ¿Por qué rector, se que llama así el muchísimas ZLN? gracias. Y algún día, si puedo ok. leer tu libro, Muy bien. te lo comentaré, aunque sea Muy en bien. algún foro o algo de la Universidad de la UNAM, Muy que bien. estoy apuntada a algunas cosas. Ahí está el libro afuera, por cierto. Muchas gracias. Yo siempre que veo Monumento a la Revolución, a mí me deja esta reflexión, que es el claro ejemplo de construir con escombros. Y mi pregunta va en este sentido. ¿Cuál sería su reflexión de ambos respecto a lo que dijo en su momento el presidente López Mateos, de que la Revolución Mexicana, en efecto, fue la revolución perfecta porque hizo al rico pobre, al pobre lo hizo pendejo, al pendejo lo volvió político y al político lo volvió millonario? Yo. Vamos a, si quieres, Enrique, contestar para que cierre el rector, porque a las 8 tenemos que... Bueno, terminar. entonces rápidamente, el tema del mestizaje yo creo que es anterior, y yo creo que Mario Vargas Llosa en eso y en tantas cosas tenía razón. La oposición entre la tensión étnica en el Perú y en Bolivia es mucho mayor que en la de México. No estará muy de moda en México el mestizaje, pero yo creo que es uno de los grandes milagros de nuestro país, es muy anterior a la Revolución Mexicana. Este es un factor. ¿Cuál era la otra cosa? Era sobre qué protegió a México. No sé si el rector quiere que yo... Acaba tú y luego que hable el rector. Bueno, yo creo que lo que protegió a México fue justamente el tipo de revolución inocentemente nacionalista, es decir, no era ideológica. Era una revolución, digamos, genuina, ¿no? Y los campesinos querían mejorar, los obreros también, se quería educación, ¿no? Y entonces, cuando vino la gran ola en los años 30, sobre todo, del fascismo y del comunismo, pues México estaba aventurosamente, vamos a decir, vacunado, ¿no? Y, digamos, para decirlo rápido, que siguió vacunado por mucho tiempo, aunque con un régimen no democrático. Por eso lo combatimos siempre, al PRI, porque faltaba siempre el capítulo de la libertad política y la democracia. Bueno, pero no esperábamos que en el siglo XXI llegara el populismo, que es, pienso yo, una especie de un virus de mutación entre el fascismo y el comunismo, muy extraño, pero es a nivel planetario y es otro tema, ¿no? Bueno, en México usamos la palabra puntada, ¿no? Que es como una butada, un decir, ¿no? No, el presidente López Mateos, lo dijo López Mateos, era un bromista, ¿no? Era un hombre de humor, ¿no? Y yo creo que lo decía en realidad de broma, porque es una apreciación que él mismo en 200 discursos, ¿no? Y en los hechos desmintió. Es decir, el país, claro está que la desigualdad,
la pobreza, la corrupción, todo eso. Pero los números objetivos de crecimiento económico y de incorporación social durante muchas décadas, sin democracia, que eso es, y con un partido crecientemente autoritario, son innegables. Yo soy un crítico, soy un liberal casi del siglo XIX. Para mí las más importantes instituciones que tuvo México las tuvo en el siglo XIX. Los liberales del XIX. Muy crítico de la revolución en ese sentido, pero siempre defenderé a Calles y a Cárdenas. ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque ahí está el país, mientras el mundo estaba en llamas, y estamos hablando solo de 60 millones de muertos, ¿no? México estaba construyendo instituciones. Y cuando este país se desgarró en una guerra civil, ¿a qué puertas tocó? Las de México. Entonces, hay muchas cosas que son problemáticas en México, pero hay cosas que los mexicanos tenemos que defender a capa y espada. El mestizaje es uno de ellos, ¿no? La historia institucional de México es otra, y los modestos avances que hemos podido construir en un país tan complejo y tan desigual y tan difícil como el nuestro. De modo que era un hombre curioso, interesante, López Mateos. Yo escribí su biografía, no, pero yo creo que era una butad eso. En cuanto al STL, solo le diré que es un movimiento que tuvo muchas simpatías, el zapatismo que tenía poco que ver con el zapatismo original, ¿no? Que fue un movimiento marxista que se derivó en un movimiento indigenista, pero que tiene justificación, y ahí están ya nuevas legislaciones con respecto a la población indígena en México, que también son un pequeño botón de orgullo, ¿no? Muchos años o décadas de crítica, digamos, avalan que pueda yo hablar algunas cosas buenas de la Revolución Mexicana. Muchas gracias. Señor rector, adelante. Puso mute. Yo creo que lo que protegió a México del populismo fueron precisamente las instituciones. Creo que es un paso adelante muy importante la creación del PNR en el 29. Es una, como lo llamó en algún momento Álvaro Matute, una institucionalización imperfecta, y lo que va a lograr Cárdenas durante su gobierno es reafirmar el presidencialismo mexicano y que ese partido sea, a final de cuentas, un partido en el cual se rompe esta estructura paralela de poder y es el presidente de la República el jefe en turno del partido, pero la institución presidencial en este sentido fue muy interesante porque los presidentes tenían un gran poder durante su periodo, pero una vez que terminaba el sexenio, el poder pasaba a la siguiente persona. Es una institucionalización imperfecta en el sentido que lo deseable hubiera sido, como decía Enrique, que se hubiera consolidado un régimen democrático donde hubiera una auténtica competencia electoral y la posibilidad de una alternancia. Pero no deja de ser interesante que los presidentes, una vez que culminaba su periodo presidencial, perdían el poder y el poder pasaba a la siguiente persona. O sea, el poder radicaba en la institución, no en la persona. Yo creo que eso fue lo que nos salvó del populismo como se vivió en otros países. Incluso aquellos presidentes, y eso lo ha estudiado muy bien Enrique, que se dice que trataron de perpetuarse en el poder en su momento, se llegó a decir de Miguel Alemán, se llegó a decir de Echeverría, no lo lograron, o sea, no pudieron alterar estas reglas en las cuales pues duraban 6 años y se tenían que ir. Incluso Alemán encontró problemas para poner al que hubiera sido tal vez el candidato de su elección y tuvo que resignarse a dejarle el poder a Ruiz Cortines. Entonces, en ese sentido, el sistema político mexicano no deja de ser interesante a pesar de sus evidentes defectos. El sistema político del siglo
Yo coincido, yo creo que el nombre del EZLN pues, evoca sin duda a una figura muy emblemática de nuestra historia, como es Emiliano Zapata. No creo que en los hechos los neozapatistas tengan tanto que ver con el zapatismo original, por lo que ya ha explicado Enrique. A final de cuentas, el zapatismo original sí reivindicaba los derechos de los pueblos, sobre todo de Morelos y de algunas otras comunidades del sur de México, de Puebla, de Guerrero, pero no era un movimiento propiamente indigenista, porque muchos de ellos eran mestizos. Y sí hay un componente mucho más de reivindicación del indigenismo en el EZLN, y sí hay un elemento marxista que indudablemente no está en el zapatismo original. Y bueno, yo coincido con lo que comenta sobre López Mateos. En efecto, él tenía fama de ser muy bromista, pero sin duda la revolución, los gobiernos de la Revolución Mexicana tuvieron múltiples efectos, y uno de ellos, sin duda, como ya lo he señalado, fue su creciente carácter autoritario ante la incapacidad para transitar hacia la construcción de una auténtica democracia. Sobre todo, yo creo que se perdió esa gran oportunidad precisamente a partir de los años 40 y 50, que pudo haberse dado la evolución a un sistema de partidos. Pues en los hechos el sistema le cerró las puertas a la oposición real que había en ese momento, creó otros partidos satélites. Va a ser hasta la reforma política de 77 cuando se van a crear condiciones, se van a ir creando paulatinamente condiciones reales de competencia, y pues va a ser también debido a la presión de una sociedad ya mucho más plural y con aspiraciones democráticas de ejercer. Pero por otro lado sí hay, sin duda, un legado importante en términos de crecimiento, de indicadores sociales, de alfabetización, que tampoco podemos negar. Pues muchísimas gracias, Leonardo, señor rector. Gracias, Enrique. Gracias a todos ustedes. Gracias a Casa América de nuevo. Muy buenas noches.